Septiembre. El presidente de la República prohibió la entrada del exministro de Haití, Jean-Claude Joseph, así como a varios de los líderes de la banda de ese país. Yo creo que esa fue una de las cosas mejores que ese hombre hizo en el año, se puso los pantalones en el año completo. Yo creo que una de las grandes medidas, que él tomó muchas muy buenas, pero en esa se graduó, bien hecho. Porque eso es un delincuentico. Claro, una falta de respeto. El exministro ese. Otro hecho que pasó en septiembre, que no lo quiero dejar pasar por alto, fue que nos azotó el ciclón. Sí, que afectó claro. a la Altagracia, Sí. Tomayor, El Ceibo y Samaná principalmente, dejando mucha destrucción. Sí, y que hay que destacar ahí que el gobierno actuó interesante, porque el gobierno actuó rápidamente y se mantuvo al pendiente en todo momento de lo que estaba aconteciendo, que eso es interesante. Yo creo que en eso nosotros siempre hemos actuado bien, realmente. Nos vamos entonces a octubre. Hubo una turba de haitianos que se penetró a las instalaciones de la zona franca Codevi, en la frontera. Sí, qué tremendo susto. Saqueó la zona franca, rompieron cristales y los trabajadores tuvieron que ser evacuados en el lugar. Sobre ese punto, aunque en el primer momento no hubo mucha información, pero todo parece que fue algo operativo, que no fue tanto de violencia. Ok. Y nos vamos al mes de noviembre, don Fernando. De noviembre, sí. Noviembre, correcto. Bueno, el mes inicia con tremendos aguaceros el primer viernes del mes, el día 4, cuando el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que aumentó a 8 el número de víctimas que estas lluvias produjeron en Santo Domingo y el Gran Santo Domingo. Fue una situación bastante caótica, donde muchas personas perdieron sus viviendas, perdieron sus vehículos y lamentablemente fallecieron esas 8 personas. Y también en noviembre fue donde el ex senador de Santiago, Julio César Valentín, renunció, amanecimos con su renuncia y dijo, me voy del PLD. Hacer mi partido y a negociar con otro. Porque ya él negoció con el PRM, según, ¿verdad? Las fuentes. O sea, que vamos a ver presuntamente, no lo sé. Presuntamente, porque acuérdense que Julio César Valentín lo que quería era su alcaldía, le negaron su alcaldía, entonces ahí hubo el impasse, entre otras cosas. Entonces ahora hay que ver cómo le va en el 2000. Pero yo creo que para Julio César Valentín el 2023 va a ser interesante, porque va a negociar con un partido X, ¿verdad? Vamos a esperar que él sea el mismo que lo diga. Y se liberó, porque había un problema personal entre Valentín y Abel Martínez. Ninguno de los dos se saludaban, pero no se soportaban. Y ya uno de los dos le puso punto final a esa hipocresía de 20 años. Pero creo que Valentín está formando una agrupación política. Sí. No, pero es que no va a dejar de hacer su movimiento. Es la información que me ha llegado a mí. No, él lo ha dicho. Es que una cosa es que él haga su propio movimiento, pero una cosa es que él negocie con otros partidos. Y eso es justo. Yo creo que lo que más le conviene a él es organizarse, porque presentar una negociación con un partido político X de entrada, como que eso no lo deja avanzar. Para una candidatura tiene que aliarse a un partido X. Pero lo primero es formar la agrupación. Ahora, si se va... Se llama justicia social. No, pero ya eso lo está haciendo. Justicia social se llama. Ahora, entonces, si se va como alcalde, Julio César Valentín tiene cosas en contra. Por ejemplo, si se va alcalde por el PRM, por ejemplo, que eso es lo que dicen las malas lenguas, que no van a poner a Ulises, sino que va a ser Julio César Valentín. ¿Qué pasa? A Abel Martínez le va a poner, mire, los ojos y no va a dejar que él pase. Los mismos PRMistas no van a querer a Julio César Valentín. O sea, yo entiendo que sería un suicidio, él mismo se va a poner la soga y todo, si insiste en lo de la alcaldía por el partido, por el PRM, que eso es lo que está sonando. Hay que ver. Lo que sí es que es un gran político y tiene toda la experiencia del mundo. ¿Qué más en noviembre? Tenemos dos hechos, bueno, varios hechos más, pero uno fue que la calificadora de riesgo, Standard & Poor's, mejoró la calificación de República Dominicana, de W- a W. Eso es un paso importante para que puede permitir disminuir el costo de la deuda dominicana y que nos mantiene como un buen atractivo para inversiones. Otro hecho que pasó en este mes fue que se recrudeció, se agravó el conflicto interno en Haití y que tiene repercusiones en República Dominicana, que fue cerrada la frontera, afectando el comercio de República Dominicana, la producción. Es un hecho que, bueno, prevaleció durante todo el año, pero que tuvo
puntualmente se agravó en este momento. Don Fernando Quiñones, vámonos para el mes de diciembre y vamos a ver estas noticias. ¿Qué pasó en el mes de diciembre? Bien, bueno, la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Oné Miosotti Rivas, aseguró que el octavo censo nacional de población y vivienda continuará de manera puntual para cumplir con los que no fueron censados, incluyendo Verón, provincia de la Altagracia, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional y el municipio de Santiago. Yo creo que eso salió en la prensa y que ya concluyeron lo que fue el censo. Y creo que sí, eso es muy importante porque un país tiene que saber con qué cuenta, qué población tiene, cuáles extranjeros viven en su país, para entonces el presupuesto de la nación se pueda aplicar de manera correcta. ¿Es así, Tocayo? Claro. Correcto. Es lamentable sobre ese hecho. Lo único malo es que todavía le deben el dinero a la gente. Sí. Mala planificación. Pero también que haya habido tantos detractores del censo como herramienta de desarrollo. Es necesario, como dice don Fernando, o sea, ¿cómo usted sabe que una casa necesita arroz, necesita pintarse? Hacer el censo, ver cuáles son las necesidades. Calle, claro. Caminos vecinales. Eso es correcto. Bien. Falleció el ex senador de la provincia de la Altagracia por el Partido Reformista Social Cristiano, creo que fue por el PLR, Amable Ariti Castro, a consecuencia de un paro cardíaco. Amable tenía 73 años a la hora de su muerte. Amable era un gran personaje, una figura política con trascendencia nacional. No solamente se quedaba en Higüey porque era su provincia, sino que Amable siempre interactuó. Fue candidato del Partido Reformista, creo que le ganó a Eduardo Estrella una convención. Sí, una vez. Y tenía una trascendencia a nivel nacional. Era un personaje de la política dominicana y creo que sí, hizo grandes aportes a la política. ¿Qué más tenemos en diciembre? Antes de continuar, Brenda, y perdón, antes de continuar con el mes de diciembre, hay que decir a propósito de la muerte de Amable Ariti Castro, que una muerte que acaparó la atención nacional antes de... Era una figura nacional. No, y antes de la de Amable fue la muerte de Vitico Herarte en Santiago, también, que fue a finales del mes de noviembre, que específicamente el 29 de noviembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de... Que todavía no pasa nada, ni nadie dice nada, parece que no tiene familia. Ese fue otro de los casos, no entiendo. Otro de los casos en el que en un principio se señaló a un nacional haitiano como el supuesto responsable, que luego hay que buscarme los videos y la prueba para eso. Pero que hay videos. Los familiares le facilitaron a la policía videos de las cámaras de seguridad de las residencias cercanas y todavía qué raro que no se han mostrado esos videos. Bueno, anunciaron también inversión de 250 millones para promover Santiago de los Caballeros. Recuerden también que vino el ministro de Turismo para acá y eso fue muy importante en el mes de diciembre. También el Tribunal Constitucional vino y abrió una secretaría, que eso fue también en los últimos días de diciembre, que eso también es muy importante, que fueron de las cosas que pasaron bien. Y los días 8 y 9 de diciembre de la ciudad de Santiago, recuerden que se convirtió en sede de algo también importante, que para yo creo que no solamente los santiagueros, sino para el país, donde se celebró precisamente la cumbre de presidentes de varios países que asistieron a esa reunión que fue el SICA, que fue muy exitosa. También la inauguración de la casa presidencial, o sea que de verdad no nos podemos quejar, pero por nada. Y en diciembre llegamos a 7.5 millones de visitantes extranjeros. También, eso es así. O sea que, miren, turismo vino y va a invertir todo el dinero del mundo. Digo, es un decir, ¿verdad? Nos van a, turismo, el ministro de Audi Collado va a remozar el monumento que es nuestro, ¿verdad?, símbolo de Santiago, y eso es importante. Pero también el director de aduana vino a Santiago también con muy buenas noticias, y también yo creo que eso es importante, que los ministros se acerquen aquí. Vamos a ver cómo está el mundo, porque no solamente República Dominicana, sino hacer un resumen también de las mejores noticias y de lo que aconteció a nivel internacional. Vamos a ver cómo así está el mundo.
Este es un resumen informativo de las noticias más trascendentales del plano internacional en el año 2022. Iniciamos en el mes de enero, donde la pandemia cerró 2021 con más del doble de contagios que en 2020. El mundo despidió el 2021 con casi 200 millones más de casos de COVID-19 que el primer año de pandemia, pero también con la esperanza del avance de la vacunación y la menor letalidad de la última variante. Las restricciones acompañaron esa noche en gran parte del planeta a las tradicionales celebraciones de bienvenida al 2022, un año que la Organización Mundial de la Salud esperaba que pudiera marcar el fin de la etapa aguda de la pandemia, en palabras de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pasamos a febrero. Rusia invadió Ucrania en una operación militar ordenada por Putin. La operación militar rusa por tierra, aire y mar comenzó después de un discurso televisivo antes del amanecer en el que el presidente Vladimir Putin exigió que el ejército de Ucrania depusiera las armas. Tras meses de tensiones crecientes en los que Rusia concentró tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania, el 24 de febrero Putin dio luz verde a la invasión. Pasamos a marzo, donde la Unión Europea presionó a España para bajar la temporalidad en la administración. En el tercer mes del 2022, Bruselas reclamó a España que reduciera la temporalidad en el sector público. De poco se había notado que con la gran recesión se aprobasen 2 reformas laborales. La temporalidad es uno de los males en los que siempre encalla el mercado del trabajo español, y la Comisión Europea identifica que una de las razones por las que presentan mayores costas de temporales reside en su elevada presencia en la administración. En abril, el Ministerio de Defensa ruso informa de que el Muscat se ha hundido. El Ministerio de Defensa ruso informó de que el crucero misilístico Muscat, su buque insignia en el Mar Negro, se hundió cuando era remolcado en medio de una tormenta, según la agencia estatal de noticias TASS. Anteriormente, fuentes del ejército de Ucrania habían comunicado que el buque había sido alcanzado por 2 misiles Neptuno, a consecuencia de lo cual se produjeron a bordo varias explosiones y un incendio. En mayo, el Partido Socialista se entrega a Mélenchon y abre la crisis más grave de la historia del socialismo francés. El partido de Jean-Luc Mélenchon y la dirección del Partido Socialista anunciaron un principio de acuerdo que debía ser validado por el Consejo Nacional del PS, confirmando la división y crisis más grave de las familias socialistas desde 1971. En junio, Gustavo Petro gana elecciones presidenciales de Colombia con más del 50% de votos. Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, ganó las elecciones en la segunda vuelta presidencial de ese domingo en Colombia. Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, alcanzaron más del 50% de los votos, con el 99,86% de las mesas escrutadas. Petro venció así a su contrincante Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marlene Castillo, que se quedaron con el 47,27%. En julio, las múltiples crisis y la violencia de las bandas agravaban el hambre en Haití. Además de sufrir de lleno la crisis mundial de alimentos y combustible causada por la guerra en Ucrania, en las últimas décadas, los haitianos habían sufrido terremotos devastadores, tormentas tropicales, deslizamientos de tierra e inundaciones, además de la anarquía crónica y la impunidad de sus calles. Según 2 organizaciones locales centradas en la juventud, el 13% de los niños encuestados en un barrio conflictivo de Puerto Príncipe habían estado en contacto con miembros de bandas armadas que intentaron reclutarlos. Pasamos a agosto. Era como el apocalipsis, parecía que caían bombas, dicen vecinos de La Bisbal ante la tormenta de granizo. La tormenta de granizo sin precedentes, con piedras de más de 10 centímetros de diámetro, dejó unos 70 heridos y serios destrozos tanto en edificios públicos, viviendas privadas como el parque móvil local. También sufrieron los efectos de los pedriscos numerosas aves que quedaron muertas en el suelo, entre las ramas caídas que las cobijaban y cultivos de municipios vecinos. En septiembre muere la reina Isabel II. La reina Isabel II murió a los 96 años. Falleció en el castillo del Balmoral, en Escocia, después de que sus médicos expresaran su preocupación por su salud. Con ella termina un reinado de 70 años que abarcó varias generaciones y la convirtió en un faro de estabilidad. En octubre, Lula gana las presidenciales de Brasil por estrecho margen. El Tribunal Superior Electoral de Brasil entregó los cómputos del balotaje presidencial en el país más grande de Sudamérica, tras las elecciones de ese domingo, donde más de 150 millones de brasileños estaban convocados a las urnas. Con el 98,28% de los votos ya contabilizados, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva
obtenía el 50,79% de los apoyos. En el penúltimo mes del año, China registró el mayor número de casos diarios de COVID por segundo día. China reportó su mayor número de nuevos casos locales de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, registrando más de 32.695 casos transmitidos localmente por segundo día consecutivo, informó la Comisión Nacional de Salud de China. En diciembre, una mortal tormenta invernal trastorna la Navidad en Estados Unidos. La poderosa tormenta invernal que azotó Estados Unidos con fuertes nevadas y vientos polares dejaba ese sábado 24 al menos 17 muertos, más de 500.000 de personas sin electricidad y miles de viajeros varados por vuelos cancelados horas antes de la Navidad. Las autoridades confirmaron al menos 17 muertos relacionados con la tormenta en 8 estados. Las fuertes nevadas, los vientos huracanados y las temperaturas peligrosamente gélidas mantuvieron a gran parte del país, incluido el sur, normalmente templado, congelado por tercer día consecutivo ese sábado. Bueno, estamos casi ya en la parte final, ahí vimos ya un resumen mes por mes de lo principal, obviamente, nos quedaron muchas noticias más. Vamos a comenzar de aquella esquina de don Fernando Puig para ya finalizar y bueno, esos pensamientos de inicio, porque todo el mundo hizo el final del año, yo lo estoy haciendo al revés. ¿Cómo vamos a comenzar en el 2023? Este es el primer día laboral del 2023. ¿Cuáles son esas proyecciones que usted entiende que tiene que hacer el gobierno para que este país eche para adelante? Bueno, lo primero es que a nivel mundial se prevé una recesión alrededor de un 0.5 de crecimiento. No obstante, para República Dominicana la proyección ronda el 5%. Creo que es positivo esto, que tenemos que poner de nuestra parte y de la parte gubernamental, sobre todo, controlar las finanzas públicas, que no se nos disparen los costos de las finanzas públicas. Controles. Dama. Bueno, nosotros en el plano local podemos esperar que gracias con la ayuda de Dios, por decirlo así, ya se le busca una solución al conflicto entre los médicos y las aseguradoras de riesgo de salud. ¿Verdad? Porque la población, lamentablemente, la que menos puede es la más afectada con esta situación cada vez que va a un médico y no le pueden brindar una consulta. Don Fernando. Yo espero que el Poder Judicial, que es el área que más me interesa, en términos personales, inicie con buen pie. El día 7 es el día del Poder Judicial, con la audiencia solemne, y creo que el Poder Judicial tiene que fortalecerse. La mora judicial hay que terminarla. Yo entiendo que con mora judicial el Poder Judicial sigue atrapado en el pasado. La tercera ola del Poder Judicial tiene que avanzar. Y el 2023 es un buen momento para que Henry Molina, un muchacho joven, emprenda lo que es un Poder Judicial fuerte y sin mora judicial. Es lo que yo entiendo que debe ser el 2023. Ariel. Bueno, pues en el caso nuestro esperamos, ¿verdad?, que las personas le presten y que el gobierno le preste atención a la salud mental, le preste atención a los conflictos que están pasando dentro de las familias para que la paz, ¿verdad?, llegue a los hogares dominicanos y que las personas entiendan que los medios para resolver las cosas es en la justicia, no de forma personal, no de mano a mano o ojo por ojo, diente por diente, sino a través de la justicia y que entendamos eso y que lo grabemos en nuestra mente. Bueno, yo creo que ya llegamos a la parte final, agradecerles siempre su sintonía. ¿Qué les puedo pedir? Amor, paz, solidaridad y humanización. Y que dejar que el presidente trabaje, que tiene buenas intenciones, pero que yo espero, ese es mi deseo, que en este año el presidente cambie algunos ministros que son muy malos y están haciendo todo lo contrario a las cosas buenas que está haciendo el presidente, que tengan la misma sintonía, como hay también muchos ministros buenos, pero que esos malos, yo sé que el presidente tiene muchos compromisos, pero que se haga el loco y los quite, porque este es un año donde hay que ahorrar mucho, con grandes desafíos y que al final nosotros tenemos que echarlo para adelante, porque el motor no es un presidente, no son los ministros, somos todos y todas los dominicanos. Así que hasta la próxima, este fue el primer inicio del 2023. La otra mañana se despide. Es el contenido